Bienvenidos a una nueva videolección de microeconomía. En este caso os voy a hablar sobre las funciones de costes. Los costes económicos se pueden representar a partir de una función matemática que nos relaciona cada nivel de producción posible de un determinado bien o la cantidad de producto que obtenemos de ese determinado bien o servicio con el gasto monetario que el productor realiza en los factores de producción necesarios para dicha producción. Dentro de esta función de costes totales, los economistas introducimos también todos aquellos costes implícitos, como por ejemplo el coste de oportunidad, que es el coste relacionado con aquello a lo que renunciamos cuando hicimos una determinada acción. En concreto, para una producción, los costes de oportunidad serán lo que podríamos hacer con los factores productivos si decidiésemos utilizarlos en otra tecnología u otra producción alternativa. Sin embargo, no introduciremos dentro de esta función de costes totales aquellos costes que llamamos irrecuperables o hundidos y que son los costes relacionados con gastos que ya han sido realizados independientemente de que produzcamos o no produzcamos unidad alguna. Por último, tener claro que diferenciamos también entre aquellos costes fijos que están relacionados con los factores de producción que pueden ser fijos a corto plazo, generalmente el capital, y que llamaremos costes fijos, y los costes relacionados con los factores de producción variables, normalmente el trabajo, y que llamaremos costes variables. La función de costes a corto plazo tiene una relación unívoca y simétrica con la función de producción a corto plazo que veíamos en vídeos anteriores. De hecho, cuando la función de producción presenta rendimientos marginales crecientes, vemos que nuestra función de costes variables, ya que es la que tiene que ver con que se produzca o no se produzca, tendrá un crecimiento cada vez más lento, ya que las unidades productivas son cada vez mejores. Mientras que en la fase de rendimientos decrecientes, los costes variables empezarán a crecer exponencialmente, ya que cada una de las unidades de factor variable cada vez es menos productiva. Por lo tanto, vemos esa relación simétrica entre productividades y los costes variables, es decir, los costes relacionados con producir o no producir. A partir de esta función de costes variables es inmediata la obtención de la de costes totales, ya que simplemente tendremos que sumarle en todas las ordenadas el valor del coste fijo, es decir, el valor relacionado normalmente con el factor capital. Por lo tanto, lo que haremos es desplazar verticalmente esta función de costes variables para obtener la función de costes totales a corto plazo. De la misma manera que veíamos las productividades unitarias, también es interesante que analicéis los costes unitarios a corto plazo. En este caso tendremos dos tipos de costes unitarios, los medios y los marginales. La diferencia con las productividades es que ahora tendremos dos variables medias, el coste variable medio y el coste total medio. Estos costes unitarios cumplen la misma relación que cumplían las productividades, es decir, cuando el coste marginal supera a los costes medios, a todos ellos, el coste medio irá creciendo, mientras que el coste medio decrecerá cuando el marginal esté por debajo. Por último, estos costes unitarios representan las tres mismas fases de producción que ya veíamos en las productividades. La primera, la de rendimientos marginales crecientes, la segunda, la de rendimientos marginales decrecientes, y la tercera, cuando la productividad marginal empieza a ser negativa y nuestra productividad total empieza a decaer. Matemáticamente, podemos definir el coste variable medio como el cociente entre el coste variable por unidad producida. También se puede despejar dicho coste variable medio sabiendo que el coste variable es el coste del factor trabajo y lo podemos obtener como el valor del precio de cada unidad de factor variable, es decir, su salario entre la productividad media de dicho factor variable. De la misma manera, el coste marginal se puede también definir como el coste adicional de cada unidad producida y se puede calcular como el coste del factor variable trabajo, es decir, su salario, entre la productividad marginal. Sin embargo, habitualmente calcularemos dicho coste marginal como la derivada de la función de costes totales respecto a las unidades producidas, es decir, cuánto aumentamos nuestro coste por cada unidad producida. Por último, los costes a largo plazo tienen que ver con el concepto o con la herramienta de la recta isocoste. La recta isocoste era aquella recta que nos relacionaba a los factores productivos con el presupuesto o coste total de la empresa cuando podían variar todos y cada uno de los factores y por lo tanto estábamos en el largo plazo. Recordar que la recta isocoste era el homónimo en producción a nuestra
presupuestaria cuando hablábamos de consumo. Las rectas isocostes más alejadas del origen determinan un mayor uso de factores productivos y por lo tanto conllevarán un mayor coste. La remuneración relativa de factores muestra cuál será la relación de intercambio de los factores productivos dados sus precios de mercado, es decir, es el coste de oportunidad que marca el mercado para los factores productivos. Gráficamente se corresponde con la pendiente de la recta isocoste y matemáticamente será igual al cociente entre el precio del factor trabajo, normalmente su salario, y el precio del factor capital, normalmente la tasa de alquiler que llamamos R. Recordar que este coste de oportunidad o pendiente de la recta isocoste, es decir, la remuneración relativa de factores, es el homónimo del precio relativo de los productos cuando hablábamos de consumo. En equilibrio, este coste de oportunidad del mercado tendrá que coincidir con el coste interno de la tecnología, es decir, con la relación marginal de sustitución técnica que veíamos en vídeos anteriores. Por último, los costes a largo plazo también los podemos analizar en función de los rendimientos a escala, que nos definían las productividades a largo plazo. Sabemos que el coste medio decrece si hay rendimientos crecientes a escala, crece si hay rendimientos decrecientes a escala y permanecerá constante si los rendimientos son constantes a escala. Es decir, gráficamente, cuando tenemos economías de escala, vemos que los costes medios empezarán a caer, mientras que cuando tenemos deseconomías de escala, los costes medios empezarán a crecer. Por último, vemos también que la relación entre los costes a largo plazo y a corto plazo es que siempre a largo plazo los costes serán más elásticos. Es decir, las funciones de costes unitarios y costes totales, todas ellas, serán funciones más elásticas, es decir, gráficamente más horizontales, porque a largo plazo las tecnologías de producción serán más flexibles y más adaptables.